Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por la señora Erlendi Cuero Bravo. Ella es líder de la Mesa Municipal de Víctimas y de Comunidades Afrodescendientes aquí en la ciudad de Cali. Es nativa de Buenaventura y tiene una historia de vida compleja y un liderazgo demostrado en la defensa de los derechos de las víctimas afrodescendientes. Está también con nosotros Sebastián Acosta Zapata, él es politólogo y sociólogo en la ciudad de Cali, es comentarista en nuestro programa y estamos esperando que la ruta P27D del mío traiga a Luis Gabriel Rodríguez de la Rosa, que como siempre nos lo hace llegar un poquito tarde. Con un saludo a ustedes dos. Les agradezco por haber venido al programa. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a la compañera de la mesa, a José Alberto. Y muy buenos días a todos ustedes en casa y espero que hoy tengan una mañana muy satisfactoria con nosotros aquí. Muy bien. Erlendi es una mujer de Buenaventura que hace 17 años aproximadamente llegó a la ciudad de Cali. Y ella se vino precisamente producto de las presiones, de los hostigamientos y los atropellos de que fue víctima su familia y ella misma. Pero es mejor que sea ella y no yo quien comience introduciendo los orígenes de su llegada a la ciudad de Cali. Erlendi, cuéntenos brevemente qué motivó su llegada a Cali y su despertar como líder en estos procesos de defensa de las víctimas. Muchas gracias. Gracias, buenos días televidentes. Agradezco mucho que me hayan permitido estar aquí en ese espacio hoy, Canal 2. Contarles brevemente, yo llegué a Cali desde el año 2000, llegué a causa del conflicto armado que atravesaba pues, de manera fuerte Buenaventura, donde mi familia había sufrido varios hechos victimizantes. Igual como persona pues también he vivido bastante de eso, múltiples hechos que me tienen en esta ciudad, que me motivó a mí a estar en estos procesos como defensora de derechos humanos, es la situación tan precaria que viven las víctimas del conflicto armado. Si bien es difícil lo que uno sufre en su territorio natal, cuando llega a una ciudad como esta, considero que hay una situación de revictimización de forma permanente. Esto me ha llevado y me ha motivado también a seguir trabajando en la defensa de los derechos de mi población, de mi familia, pero también de la mía, porque hay una memoria, hay una historia que es la que tengo que cargar, la que duele, y uno quiere, en este caso como madre, como hija, como hermana, que lo que yo he vivido, ojalá no tuviera que vivirlo otra persona en este país, que el conflicto no haya dañado tanto a un ser humano, que le quita a uno en muchas ocasiones a las ganas de vivir. Erlendi, acaba de llegar Luis Gabriel Rodríguez de la Rosa, finalmente el P27 lo trajo hasta la puerta del canal. Sí. Usted es profesor de Erlendi. Sí, Usted claro. está en la Universidad Católica
dando clases de Derecho. Ella es estudiante de segundo semestre de Derecho en esta universidad. Y qué mejor que sea usted quien nos introduzca el papel que hoy juega Erlendi en la Mesa Municipal de Víctimas y de Comunidades Afrodescendientes de la ciudad de Cali, Luis Gabriel. Claro, muy buenos días a toda la teleaudiencia y a la mesa de trabajo. Me parece que es fundamental que personas como Erlendi estén representando, ¿no?, en todo este tipo de cosas, porque se necesita una voz crítica y se necesita una voz real para la defensa de las víctimas. Hoy en día vemos cómo el discurso de las víctimas se ha venido diluyendo precisamente por oportunistas que han tomado a las víctimas como su bandera política y han permitido que, por ejemplo, en las mesas de participación ciudadana llegue cualquier tipo de gente y no realmente las personas que tienen que llegar. Entonces, el hecho de que Erlendi, por ejemplo, esté en la mesa de participación de víctimas de Cali es importante porque hay una representatividad real de las personas que necesitan que ser escuchadas y que necesitan ese vocero que reclame también por ellas. Lo que pasa es que el tema de las víctimas hoy se ha convertido también en un tema presupuestal muy fuerte. Todas las secretarías de las estructuras administrativas tienen un gran presupuesto para las víctimas y el problema es que ese dinero no llega a donde tiene que llegar. Y ahí está el papel de las veedurías ciudadanas, el papel de la mesa de participación de víctimas y el papel sobre todo de las organizaciones que, si bien no están reconocidas pues en algún estamento municipal, también tienen asiento y tienen una voz importante. Me parece pues es importante que las víctimas estén también empoderándose, porque ese es un papel que tienen que desempeñar sí o sí, para poder que sus intereses se vean representados, para poder que su voz sea escuchada. Conforme a eso, yo quisiera preguntarle cómo fue el proceso para usted configurarse como líder. Si bien usted ha sido víctima, digamos, ha tenido varios hechos victimizantes, ¿cómo es ese papel de no quedarse allí, sino que de empoderarse, de tomar, digamos, las riendas también y decir, vea, a mí me ha pasado esto y yo quiero aportar con esto y vamos a construir también desde nuestra posición? Entonces, ¿cómo ha sido ese papel de empoderamiento? Inicialmente no me veía como líder. Llegué a participar en una organización que ya estaba conformada y cuando empiezo me tocaba ser de secretaria, porque la persona que en ese momento lideraba pues no escribía. Entonces pensaba y yo escribía. Yo era la mano de él y empiezo a tener ese tipo de simplemente acompañarlo además a las reuniones y empezar a escuchar lo que decían, pero también escuchar las entidades y sobre todo pues estaba ahí con mi sentir, mi dolor viviendo en medio de las víctimas, porque inicialmente llegué a vivir a Puertas del Sol, sector 6, donde la situación pues no era totalmente indiferente para mí, porque además de la situación dura que había vivido ya en Buenaventura, con todo lo que me había sucedido, tenía que enfrentarme a diario con esa problemática, pero también con lo que cargaba, porque madre, cabeza de familia, 2 hijos pequeños, no hay empleo, no hay nada, y empezaba a caminar y sobre todo caminábamos a pie, no había para transporte, empezaba los movimientos y entonces decía, o sea, tenemos que hacer algo, tenemos que organizarnos, tenemos que empezar a replantearnos, a proponer, porque si no, pues no hay como otra opción. Y en medio de esa nada, pues el dolor de uno llegar a veces a las casas de las familias que estábamos trabajando, que aún yo siendo víctima y con el dolor que ya traía, pero volvía y revivía todo eso, lo que había vivido, yo lo revivía en ver otras personas que acababan de llegar. Entonces decía, no podemos continuar así, y empezamos a llamar gente al proceso, organicémonos, tenemos que conocer, y lo más difícil era que a veces llegábamos a las entidades pero nos sacaban toda la normatividad y entonces uno empieza a apabullarlo, como que se dice, no, pero pues nosotros sí tenemos derecho, si nos pertenece, ¿qué hacemos?, ¿qué reclamamos? Y era bastante complicado. Eso me motivó, ver el dolor, ver la niñez, porque si hay algo que a mí en lo personal me marca es los niños. Ver un niño sufriendo, ver un niño con hambre, yo decía, yo puedo tener hambre, pero yo tengo que pararme porque están mis hijos, están los otros, están
una comunidad que nos necesita y eso creo que fue lo que me motivó a mí, el dolor, la historia, mi memoria, fue que me motivó a mí a formarme o a participar como líder. Erlendi, hoy que Colombia está en la encrucijada de si seguimos intentando consolidar el proceso de negociación con los grupos guerrilleros o si nos devolvemos para volverlo trizas, como dicen algunos sectores en el país, los desplazados están en la mitad de ese discurso que generalmente es un discurso urbano, es un discurso citadino, es decir, quienes están planteando desde la distancia, sigamos con el proceso, muchos vivimos en las ciudades y no hemos vivido de forma directa las consecuencias dramáticas que han vivido las personas que como usted y su familia están en los municipios más lejanos o en las veredas, corregimientos y campos del país. Y los que están porque esto se vuelva trizas, con más razón, desde los aires acondicionados de sus oficinas y desde los vidrios polarizados de sus carros, han vivido una guerra asistida por televisión como si fueran películas de Rambo. ¿Qué decirle, qué le dice usted como líder de las víctimas a quienes todavía hoy siguen predicando que no, que aquí es mejor devolvernos a mantener el estado de guerra secular que ha tenido Colombia en el siglo pasado? Yo allí haría un llamado porque yo considero que las personas, personas que hoy le apostamos a este proceso de paz, lo hicimos no porque sea un proceso, unos acuerdos que cumplan 100%, sean satisfactorios para todos. Lo hicimos en ese marco del dolor. Yo quisiera por un momento que la gente, porque yo a veces he criticado mucho la posición de la gente, dice, no, sigamos, esto no vale la pena, la guerra no, que eso es un proceso sin sentido. Yo quisiera invitar a esa gente que en un momento se ubicara lo que es vivir en un territorio fuera donde no hay ningún tipo de autoridad, donde uno tiene que le mataron la familia, ir a recoger cuando se puede, porque en muchas ocasiones en los territorios se morían o mataban las personas y no las dejaban recoger. Delante de las mamás, amarrar los hijos y empezar a apuñalarlos y a sacarles los intestinos. De tener que llevarse a un niño menor delante de su mamá, de su papá, coger un niño y llevárselo. El que ha vivido eso, el que le ha tocado en un momento tener que vivir y padecer esa situación, sabe lo que es la guerra. Yo considero que la otra gente simplemente se hace una idea, como usted lo menciona, y yo lo comparo, es ver una película, entonces me pareció agradable o no, o eso lo sacamos, pero el dolor de la guerra simplemente la puede conocer el que la ha vivido. Y por eso la mayoría de personas, y yo colocaba siempre el ejemplo de Bojayá, que fue uno de los territorios que dijo el 94% de los habitantes sí. Lo que vivió Bojayá, creo que ningún otro territorio en Colombia lo ha vivido en esa magnitud. Aún Buenaventura, donde yo vengo, que casi el 98% de la población de Buenaventura es víctima, no ha vivido las consecuencias de esa manera y dijeron, sí, vamos a apostarle a eso. Nosotros hicimos una pedagogía a nivel nacional como Afrodés, porque hago parte de la organización más grande de las comunidades afrovíctimas del conflicto armado, y fuimos medianamente a hacer una pedagogía, a decirle a nuestra gente, nosotros tenemos un problema acá, un problema que además se ha originado por el abandono estatal, porque eso ha permitido que nuestras comunidades, sobre todo, han sido las que han estado en mayor grado de vulnerabilidad, donde no llega nada, donde simplemente a nosotros nos ha tocado que arar la tierra para poder comer, poder construir en medio de todo donde no hay nada. Entonces, quien no ha vivido esa situación puede hacerse una idea totalmente diferente del conflicto, pero yo sí el llamado que hago es, este país no puede retroceder. En esos términos no. Que hay que mejorar, sí. Que los acuerdos no recogen pues toda la satisfacción de la mayoría. Sí, eso es verdad, porque yo no puedo pasar del olvido en un momento a decir yo me voy a reconciliar y no, aquí no ha pasado nada. Sí hay una historia que duele, nos sigue doliendo, pero tenemos que hacer ese proceso, y ese proceso no es de perdonar de boca. Hay que hacer esa ayuda, recibirla, y ese momento tenemos que vivirlo, pero el ejercicio de aquí no es devolverse, hay que avanzar. Gabriel. Erlendi, yo quería hacer una pregunta. ¿Tú qué opinión te merece los grupos de víctimas que salieron a decir no, directamente? Los grupos de víctimas, ¿no? Porque hay una organización de víctimas de las FARC que se posicionaron fuerte y que son también una organización que responde también políticamente muy fuerte. Entonces yo te quería preguntar qué pasa si son víctimas, si no son víctimas, cuáles son las motivaciones. ¿Has tenido de pronto
la oportunidad de hablar con ellos o cómo es el...? No hemos tenido la oportunidad de conversar, pero yo les digo, yo respeto, porque pues uno allí es complicado, pero si a mí me hubieran dicho, Erlendi, usted prefiere tener una persona de los grupos armados aquí conversando, aquí por lo menos estableciendo unos mínimos acuerdos para que no le asesinaran a su papá, a sus primos, a su tía, incluso a mi hermano, yo hubiese preferido tener esa persona allí y que hubiera podido tener mi padre. Como mínimo, porque cuando a ti te matan y las personas que sí, que su familia ha sido víctima de la FARC, yo quisiera, pues, en un momento si ellos hubieran podido cambiar ese momento de simplemente escuchar, sentarse a conversar con ellos y proponerles unas alternativas diferentes que no fuera a acabar con la vida de su ser. Entonces yo considero que, y con todo el respeto, siento que es una posición a veces egoísta. O sea, a mí me mataron y que sigan haciendo adelante, que sigan acabando con otros, porque simplemente yo tengo mi dolor y entonces... que lo tengan los demás. Sí, que lo tengan los demás. Yo considero con todo el respeto que es una posición egoísta. Y yo el llamado es que hay que replantear eso. Bueno, yo hace que tal vez 2 meses y medio, vi a Erlendi en un foro sobre el proceso de paz y sobre las disyuntivas que tiene Colombia para, digamos, estos años. Me llamó muchísimo la atención porque, bueno, hubo un panel de expertos, entre ellos estaba el rector del externado, habían unos defensores de derechos humanos a nivel internacional, y el otro panel, digamos, estaba Erlendi y estaba también un representante de las FARC. El hombre, digamos, ha militado en el Partido Comunista, ha sido de ideas fuertes del comunismo, es historiador de la Universidad del Valle y el Estado lo empezó a perseguir en su función política, entonces él ya se tuvo que ir al ala militar o si no lo mataban, son palabras textuales de él. Y la conversación que uno ve, digamos, la ve cargada de simbolismo, de emotividad, de parte y parte. Pero tal vez a mí la parte que más me llamó la atención fue cuando Erlendi dijo, bueno, y también estaban con un psicoanalista que estaba analizando todo el conflicto armado y demás. Y la parte que a mí más me llamó la atención fue cuando Erlendi dijo, es que yo ya puedo hablar por lo menos de esto. Yo antes no podía hablar de eso. Entonces, digamos, eso a mí me caló, porque el hecho de que ella esté aquí, digamos, representando a una organización, hablando también de su dolor, como lo mencionó ahora rato, es un proceso difícil. Y es un proceso que no se hace de la noche a la mañana, un proceso que tiene que pasar por muchas penas, muchas lágrimas, muchos gritos, también muchos silencios. Entonces me parece poderosísima esa figura. Sí, efectivamente, sí, duele, el conflicto duele, pero duele más la indiferencia. Porque uno, y me pasa a mí que a menudo yo voy con una carga por todo lado y uno quisiera ver mucha gente ayudando, mucha gente metida y finalmente somos muy pocos. Primero porque hay un tema de recursos, que cuando no lo hay, pues la gente no le interesa ese tipo de proceso. Y uno quiere decir, hay muchas mujeres en el silencio. Yo trabajo en ese momento con una comuna fuerte, allá donde vivía hace 2 años, Llano Verde. Y tengo un grupo de mujeres que ella, apenas incluso el ejercicio de sentarnos a conversar fue a través de una terapia, terapia con psicólogos, porque la gente no habla. En ese caso, mire, lo que ha marcado, yo sufrí abuso sexual y solamente hasta el 2015 yo pude decir eso, porque cargué con años eso, porque no era capaz de sentarme a decir, a mí me pasó esto, porque era una vergüenza. Porque quien ha vivido un hecho, uno no es capaz de salir de la noche a la mañana y como folclóricamente, no es que a mí me pasó esto, estoy muerto de risa, no. Es un dolor que se carga, además con un estigma que tiene ciertas comunidades, porque puedo contarles en mi territorio una mujer que haya pasado por esta, es vista de mala manera, de una u otra manera se le atribuye toda la responsabilidad a ella, te pasó por esto y empiezan a una cantidad de cuestionamiento y esos temas no son fáciles. Hay muchas mujeres que le han desaparecido los hijos y ella dice no, porque lo primero que le dijeron es que a su hijo su hijo era ladrón, su hijo era un drogadito, su hijo era esto, entonces bien hecho que se lo llevaron, empiezan a escuchar palabras como eso, todo eso daña, todo eso es fuerte, entonces mucha gente ha cargado con el dolor durante años
Y como conversábamos allí, estaba este señor Lucas, pero además uno siente, en algunos aspectos, uno se identifica con este tipo de personas. ¿Por qué? Porque hoy cuando yo ejerzo el papel de líder, cuando me tocó que abruptamente meterme a liderar comunidades en medio de todo mi desconocimiento, he sufrido esa persecución. Y quizás no he tenido opción de decir si mucha gente hubiera sido adoptado después de unos atentados, después que te quiera matar a tu hijo, pues yo me voy para el otro lado y voy a hacer la guerra desde allá. Uno se plantea decir, nosotros no podemos seguir dando o derramando sangre en este país, empieza a replantearse quizás como mujer, pero duele mucho. Y a veces uno dice, esa gente, ¿por qué tomó la decisión de irse hacia otro lado? ¿Por qué no conversó? Pero cuando uno empieza a leer un poco también la historia, uno se encuentra que también hubo un proceso de persecución, un proceso donde eran personas que quizás tuvieron una postura diferente y la única opción que le dejaron es huir, a coger armas, cuando no debería ser en este país eso. Erlendi, una pregunta. ¿Cómo hacer, primero tú como líder y segundo con tus comunidades, cómo es el tratamiento para no abandonar cuando se mira un tema de victimización y de revictimización, ¿no? ¿Cómo es para ti el proceso de saber que hubo una victimización por parte de unos grupos armados, de una serie de actores ilegales, y luego tener que liderar para enfrentarse a las barreras institucionales, como tú lo decías, ¿no? Para mirar cómo el Estado también es el que pone el obstáculo y el que muchas veces también termina persiguiendo? Entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo lo manejas? Primero a título personal, ¿no? Porque te ha tocado vivir, te ha tocado ver cómo el Estado ha permitido que sucedan cosas como lo que pasó con tu hermano y lo que viene, ¿no? Lo que viene también con las víctimas que representas, con toda esa serie de personas que están esperanzadas en que haya una reparación, en que termine habiendo una indemnización, por lo menos administrativa, y a su vez, aparte pues de la victimización del conflicto, se tiene que enfrentar ahora a esas barreras institucionales y a la persecución, como tú lo dijiste, ¿no? Miren, siendo honesta, yo muchas veces he sentido ganas de no continuar. Muchas veces he perdido la esperanza. He tomado decisiones en el 2009 aproximadamente, dije un día no voy más, porque sentía que no valía la pena, que el esfuerzo de toda, o sea, poner mi familia, poner en riesgo a mis hijos, ya no valía la pena. Y en ese momento, eso fue una historia que no se me olvida, yo dije no, ya no más, cerré mi puerta y dije no voy a atender a nadie. Pasaron 2 o 3 días, yo no salía de mi casa o salía puntualmente a hacer algunas cosas, cuando unas mueren en una carromoto, pero bastante. Habían conseguido un amigo porque no tenían para el transporte, algunas que vivían cerca, otras se pusieron de acuerdo y llegaron todas a mi casa, y las que estaban cerca, y era como mi aliciente, entonces me decían, ellas empezaron a abrazarme, y me decían, nosotros no la vamos a dejar sola, usted no nos puede abandonar, usted tiene un compromiso con nosotras, Erlendi, si usted no habla, entonces nosotras ¿cómo hacemos? Y eso me pasó ayer en el último foro que teníamos de violencia sexual, un encuentro, y me decían, las mujeres no. Y eso ha sido mi aliciente cuando yo tengo que volver, cuando la muerte de mi hermano ahora en junio, automáticamente me llega a mí la opción de salir del país, que me fuera. Y tenía casi 3 días para pensar, pero yo vuelvo y miro atrás. Y cuando miro esa historia, miro mi vida, recuerdo todo lo que viví yo, pero cuando tengo que mirar e irme a Llano Verde, voy para el Retiro, me voy a Manuela, y empiezo a conversar Barrio Taller con las personas víctimas, tengo varios WhatsApp colectivos, y cuando la gente me está contando historia, yo digo, no, desempaco la maleta, yo tengo que seguir de pie aquí. Y también lo he tenido claro, como decía mi hermano, ella es una decisión de vida. Y si en esto a mí me toca que morir, pues también ya estoy preparada, porque empieza uno a naturalizar toda esta situación. Ya uno sabe que llegó un día que todos vamos a morir, entonces sí, pues se aceleró el momento, pues hay que aceptarlo. Pero no es fácil. Y no es fácil cuando tiene unos hijos que te están diciendo, sobre todo esa carga. Yo tengo 2 hijos, una hija y un hijo, pero además es una cadena. Yo tuve a mi hija siendo menor de edad, mi hija tiene sus hijas siendo una niña también, porque yo no estaba, yo no hacía el papel de mamá, porque además que tenía que estar en función de padre y madre trabajando, también tenía que el papel de irme, y en ese irme mi hija salió embarazada, mi hija siendo niña.
Y cuando yo tengo que ver a la chiquita Kenia, que ella igual no ve a la mamá como la mamá, sino que ella dice que yo soy la mamá. Entonces Kenia, mami, no vaya, o mami, venga. Y cuando mis hijos están, mamá, no, después del atentado que le hacen a mi hijo en el 2016, uno empieza a decir, Dios mío, yo no sé qué va a pasar. Y yo decía, o pienso, yo digo, sacar mis hijos de aquí y quedarme yo. Yo lo único que pido es que ellos estén bien, pero yo no voy a abandonar Colombia, no voy a salir de ese país y en medio de toda dificultad voy a continuar, porque yo creo que eso es una opción de vida. Cuando yo siento que hago algo por los demás, siento que alguien lo hizo por mí y yo hoy tengo el compromiso de seguir con esa bandera de reconocimiento primero de una población que ha sido afectada, y como el profe lo mencionaba hace rato, cuando uno empieza a mirar rubros que yo ni siquiera a veces los sé cuantificar, pero empieza a mirar una cantidad, y yo lo he llamado hoy hay una mafia de víctimas. Y es una mafia que, si bien antes era el narcotráfico, yo hoy la segunda mafia, hoy es, ya el narcotráfico pasa a segunda y hoy se vuelve el tema del tema de víctimas. Uno simplemente empieza a ver rubros, pero cuando uno va a terreno, cuando uno está allí hablando con las personas, cuando yo estoy viendo, o sea, cómo ha transformado esa cantidad de recursos la vida de las personas, uno ve, no está pasando nada. Simplemente es una entidades que se crean burocráticamente, para contratación de familiares, de personas afines, de temas políticos, de cumplimiento a ejercicios políticos, pero no que impacte y que transforme la vida de las personas. Entonces digo, no, aquí hay mucho trabajo que hacer, y entonces seguirá mi invitación de decir, yo estoy cansada, pero necesitamos seguir fortaleciendo, que el día de mañana ya no esté Erlendi, pero que este proceso no muera. De hecho, se sabe que las comunidades afrodescendientes y las comunidades indígenas están presentando ahora mismo reclamos fuertes al Estado, porque en todo el proceso de implementación de facto se ha descartado todo lo que tiene que ver con normatividad aplicada a las comunidades étnicas. Para el 12 de octubre, el Día de la Raza, se tiene programado, entiendo yo, una manifestación, unos hechos reivindicativos de esos derechos que están siendo excluidos por las comisiones correspondientes que están trabajando el marco de implementación. Y eso coincide con lo que usted llama las mafias de víctimas, porque la pregunta que uno vuelve y se hace desde aquí, desde la ciudad, quienes vivimos en las ciudades y no hemos vivido de cerca o no hemos tenido que encarnar el dolor y el desespero, el desasosiego de quienes sí han estado como víctimas, es, bueno, pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que se supone, lo mínimo que debe esperar una víctima? Una víctima, lo mínimo que debe esperar es restitución de tierras cuando ha sido despojada de su pertenencia territorial. Y lo segundo es amparo del Estado, amparo a su seguridad, la de su familia, su seguridad social, su seguridad económica, su seguridad familiar. Pero estos dos temas se han vuelto temas de agenda política desde Bogotá. Y aquí hay que hablar de Rafael Pardo, el famoso ministro del posconflicto. Yo conocí al hoy ministro del posconflicto cuando el M-19 estaba reinsertándose por allá en los años 90. Era un jovencito, venía al Cauca, hacía reuniones, y hoy, después de casi 30 años, es el señor que está manejando desde el Virreinato de Bogotá la angustia y el desespero de víctimas como Erlendi y todas las personas que ella representa. No hay voluntad política, lo que hay es un apetito político por apropiarse los recursos para menesteres distintos a los de la restitución de tierra y el amparo de las comunidades. Dígame si estoy equivocado o estoy en lo correcto, Erlendi. No, está en lo correcto. Eso ha sido, incluso si vamos a la realidad, este año cuántos defensores, en ese caso reclamantes de tierra, llevan asesinados. Y uno dice, si estamos en ese proceso, como mínimo se debería garantizar ese tema, pero ni siquiera, y hoy muchas personas no van a poder acceder a tierra, muchas personas, incluso cuando se habla de una reparación integral, sabemos que difícilmente van a poder acceder a ella, porque esa reparación como tal no está cumpliendo con el objetivo. Se volvió una cosa que desgraciadamente la politiquearon, intereses personales, y mientras en este país no haya solidaridad, no se piense en el dolor que algunas personas hemos vivido, difícilmente vamos a poder construir
con ese desconocimiento, además con esa mala intención, yo diría, porque ni siquiera yo considero que quien está tomando ciertas decisiones sabe plenamente lo que está haciendo. Eso no es por desconocimiento, sino no le interesa el dolor de nadie, no le interesa lo que ya vivió, simplemente mientras eso me dé el tema de recursos, mientras me dé satisfacción personal, pues yo sigo adelante con lo que hago. Yo les pregunto a ustedes dos, perdóname Sebas, a ustedes dos que son ambos docentes universitarios, ¿qué hay que hacer desde las ciudades con los colombianos citadinos para que entendamos la magnitud de este drama y las alternativas de resolución de este drama? Porque uno escucha a diario en los ambientes más variopintos, de estudiantes, de empresarios, de trabajadores, de vecinos, ¿qué va? Esos desplazados son exguerrilleros o son guerrilleros camuflados, esos son avivatos, esos son aprovechados. ¿Qué cuento? Esa gente, si le quitaron la tierra es porque estaban dedicados al cultivo de coca, porque estaban con cocinas, porque estaban quitándole la tierra a los demás. ¿Cómo hacer para romper esos mitos perversos que hay en la mentalidad colectiva? Desde la academia, digámoslo. A los dos les pregunto. Yo empiezo, bueno. Me parece que el ejercicio que se hizo hace 2 meses en la Universidad del Valle, me parece que el ejercicio que se está haciendo hoy es un ejercicio importante. Es hablar con víctimas del conflicto armado, pero que no cuenten otra vez su historia, sino que con esa historia que vivieron, con ese costal de dolor que tienen detrás, que tienen en la espalda, decir, vea, a mí me pasó esto, pero es que yo estoy viendo es para adelante. Yo no quiero que a lo que me pasó a mí a alguien más le pase. El líder lo dijo al principio. Las personas que han sido víctimas o que han tenido hechos victimizantes y se oponen a este proceso imperfecto, lleno de burocracia, con pocos recursos, como ustedes lo quieran definir, pero al fin y al cabo se está viendo que pues, el grupo armado al margen de la ley más grande de América Latina pues, ya renunció a las armas, y eso es un hecho. Se muestre y diga, yo no quiero que me vuelva a pasar eso, yo no quiero que a nadie más le vuelva a pasar eso. Los que se oponen, lo dijo Lady ahora, son desde una posición muy egoísta también, ¿ya? Lo que me pasó a mí, entonces yo quiero que ellos paguen por eso, pero es que hay que ver también un principio de realidad que existe. Nunca un grupo armado se va a entregar y va a permitir pasar 50 años de cárcel, nunca, ¿ya? Y más cuando hay una reivindicación política, legítima o no, detrás. Entonces me parece que desde la academia es importante eso, tener en cuenta esas historias, tener en cuenta esas luchas y decir, vea, me pasó esto y esto, pero yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesta a que se construya un mejor futuro. ¿Para quién? Para mis hijos. ¿Para quién? Para los niños que vienen luego. Entonces, este proceso nos puede generar conciencia que si bien hemos pasado por un mar de lágrimas y un valle de llantos, podemos reconstruirnos como nación, o podemos construirnos incluso, si partimos del principio que nunca hemos sido una nación integral. Entonces, desde la academia es eso, decirle a los estudiantes, decirle a la comunidad universitaria, que vea también más allá de lo que están vendiendo los medios, que se ponga en la piel y en los zapatos de quienes han sido víctimas, de quienes han dejado atrás su egoísmo, porque el hecho de que, bueno, ya a mí me pasó esto, pero no quiero que a nadie más le pase, eso es de una concepción altruista totalmente válida, totalmente gigante y de admirar, la verdad. Mire, yo creo que aquí hay un proceso y un problema de reconocimiento con las víctimas. El hecho, por ejemplo, de que hoy esté Erlendi acá es hacer ese proceso y hacerlo bien. El decir se necesita que las víctimas se visibilicen, que los procesos se conozcan, que lo que Erlendi está haciendo, porque aparte de todo, Erlendi no representa una cosa, sino como 1000 a la vez, ¿no? Ella está representando el tema de Afrodés, ahora está en la mesa de víctimas. Que hoy tenga la tribuna y tenga la oportunidad de expresar qué es lo que siente, es reconocer esa calidad de víctima. Y eso es lo que se le tiene que mostrar a la ciudadanía y al televidente para que entienda que detrás de estas personas hay una historia vivida, ¿no? Y esa historia vivida se tiene que reconocer
pero no reconocer para valorarla, porque Erlendi aquí en su representación no está buscando que le crean, está contando algo para que entiendan qué es lo que está pasando y para que asuman su rol. Lo que pasa es que nosotros no asumimos el rol. Cuando sucedió lo del hermano de Erlendi, yo fui muy enfático también en la institución. Por ejemplo, tiene que haber un pronunciamiento institucional. Correcto. Es nuestra responsabilidad y luché y eso en definitiva no hizo eco. ¿Por qué? Por la posición cómoda que quieren asumir, ¿cierto? Porque en definitiva una cosa es hablar y otra cosa realmente es hacerlo. Pero por ejemplo en la Universidad Católica hemos tenido una situación importante, y es que a raíz de todo eso y de todos los empujones que estamos metiendo, se está pensando un poco más en visibilizar a las víctimas, por ejemplo, que nos llegan como estudiantes. En Unicatólica hay muchas víctimas estudiantes, nosotros no sabíamos. Y ahora estamos tratando de hacer algo para visibilizarlas y para otorgar precisamente ese reconocimiento, que no es para dar dádivas, para generar cosas, sino para reconocer que ahí hay una persona que asume un rol que es mucho más difícil que el resto de personas. El 27 de octubre, yo aprovecho para hacer una cuña acá, Patrocinado. Tenemos un foro desde la especialización en educación en derechos humanos sobre la justicia restaurativa en el marco del posconflicto. Ahí va a estar Erlendi generando también su discusión, y ese me parece que es otro punto que se tiene que hacer porque el enfoque que estamos manejando ahí, yo soy uno de los líderes del foro, es que la academia tiene que soltar esa pretensión de quererle enseñar a las víctimas cómo tienen que vivir o de quererle decir a las comunidades cómo tienen que actuar, y de más bien hacer una invitación de acompañamiento y decirles: vengan señores, ¿cómo están ustedes construyendo la paz desde las comunidades? Cuéntenos cómo se construye la paz para hacer ese acompañamiento. Yo creo que ese es el papel de la academia y de los medios de comunicación, lo que se está haciendo ahorita, por ejemplo. Correcto. Entremos entonces en un tema que le pone carne o le pone mero hueso a esta realidad de la situación de las víctimas. La Justicia Especial para la Paz, ese famoso tribunal que ya tiene nombrados 51 magistrados, que todavía está en el limbo constitucional porque la Corte Constitucional todavía no termina de avalar si es o no procedente dentro de la arquitectura constitucional del Estado colombiano esa alternatividad judicial, digámoslo, que se está imprimiendo a través del Tribunal Especial para la Paz. Pero hay que pasar de la noticia de titulares. Acaban de nombrar 51 magistrados y ya el Centro Democrático está recusando a 4 o a 5 de ellos, y Fuerza Democrática o Pastrana Arango también a otros, y Ordóñez a otros, y Marta Lucía Ramírez a otros, y no sé quién a otros. No. ¿Para qué es el Tribunal Especial para la Paz? ¿Qué es lo que se supone que tiene como cometido ese tribunal? Hasta ahora nos han vendido el discurso de que solamente se va a dedicar a acusar y a sancionar mediante la figura de justicia restaurativa a los, entre comillas, culpables. Pero es que si se sanciona a un culpable es para que repare a una víctima. Y yo quiero pedirle a Erlendi que nos ayude a entender eso, porque aquí queremos hacer pedagogía, Erlendi. Hoy todos nos quedamos con los titulares. Sí, ahí hay 51, casi todos de la Nacional, como quien dice, casi todos izquierdosos, porque ese es el mensaje perverso del titular. La estigmatización. La estigmatización. Qué grave, ¿no? El 60% de los magistrados vienen de la Universidad Nacional de Colombia. Uy, qué miedo, qué susto, según los titulares. Y es la mejor universidad del país. Es la mejor universidad, duélale a quien le duela y gústele a quien le guste. Pero lo que no nos dicen es para qué es que se está creando ese tribunal, esas salas especiales. Hay una sala dedicada a la reparación. ¿Qué esperan ustedes? ¿Cómo ustedes pueden actuar frente a esa Justicia Especial de la Paz, Erlendi? En el marco de la reparación, lo que uno pretende inicialmente es la verdad. Que se cuente la verdad de
de los hechos que ocurrió, porque normalmente, y tengo que conectarlo con algo que nos pasó cuando llegamos, en este caso cuando entregaron la vivienda en Llano Verde, lo primero que nosotros encontramos, lo que usted mencionaba, fue guerrilleros, paramilitares, no los queremos aquí. Eso es el recibimiento que nos hicieron a las víctimas allá. Mucha gente nuestra que ha muerto, lo primero que han dicho, lo mataron porque era un guerrillero, porque era un paramilitar, y frente a eso, esa verdad, nosotros las víctimas que hemos perdido nuestros seres, nosotros queremos llegar. Que se limpie esa memoria, que si bien hoy ya no van a poder volver, pero que la gente no siga haciendo la idea de que lo mataron buscando una razón, porque es lo que tratan de justificar cualquier acción o algún daño que se haga. Frente a eso, el tema de reparación y esas garantías también de no repetición, que nos permitan que unos hechos, vuelvo y lo conecto, cómo es posible que yo vengo siendo un ejemplo Erlendi y ejemplo que es realidad, con unos hechos que me han sufrido en un territorio, cuando aquí el Estado debía garantizarme que no tendría que vivir lo mismo, pero llego a Llano Verde y mi hijo está vivo porque quien creemos en Dios decimos es un milagro de Dios, pero igual Erlendi ha sufrido también atentados y puedo decir, o porque como comunidades afro tengo mis propias creencias, me apego a mi protección primero de Dios y luego la que nosotros podemos hacer desde nuestra cosmovisión, y como otras personas que aún estando y siendo víctimas han perdido sus hijos y lo han asesinado, se los han llevado aquí y no sigue pasando nada. Y frente a eso el tema también de la indemnización. O sea, a nosotros de nada nos sirve tener una persona que lo lleven y lo condenen 50, 100 años, pero que no entregue sus bienes, que no pueda restablecer un poco el daño causado. Entonces, para nosotros es más válido que si bien haya un castigo, porque hay crímenes que no se negocian, que son los crímenes de lesa humanidad, y eso tendrán que pagar, pero también en el tema de que hayan cometido delitos de menor, digamos, delitos menores, también cómo se puede hacer en función y coger todos los bienes que tiene en este caso la FARC y poder darlo para reparar o indemnizar en este caso las víctimas, que de una u otra manera las situaciones que están viviendo no es fácil. Complicado uno tener que encontrar a alguien en una casa, llegar usted a mediodía y decir la gente hoy no come, pero además con un tema psicosocial, el daño que se ha causado, porque un tema es lo económico también, pero el daño emocional, psicosocial que ha causado una víctima. Sobre todo eso uno dice, bueno, que se avance en el Tribunal de Justicia, pero sobre todo es revisar y pues que pues uno qué puede esperar del centro, yo le digo el centro demoniático, uno qué puede esperar de personas que de una u otra manera tienen un patrón también de que son uno de los que más han aportado para que corra la sangre en este país, o sea, de todo el tema de la parapolítica. Entonces es complicado cuando uno puede aceptar que vengan a cuestionar las personas que llegan, las personas que quieran hacer algo, las personas que fueron elegidas, creo, porque cuentan con una idoneidad para poder ocupar ese tipo de cargo. Y simplemente hay una persona o unas personas que se atraviesan porque no es conveniente más en términos políticos, porque quizás también hay que plantearse desde allí que muchas cabezas de ellos podrán, frente a toda la verdad que se diga, pues también van a tener que terminar pagando, como dice un amigo mío, el innombrable, que también ha hecho lo que ha hecho en este país y sigue dando lora y sigue haciendo daño y nadie lo toca. Entonces, de eso también hay que hablar, porque aquí no es solamente la FARC que ha sido... que ha cometido los delitos contra la comunidad, sino también todo el tema parapolítico, que han asesinado más gente que la misma FARC. Claramente, digamos, es preocupante eso, que lo que usted dice se ve en todos los sectores de la sociedad, que se considera a las víctimas también como guerrilleros, como paramilitares, como, digamos, si fueran ellos los victimarios. Y es preocupante eso, y esa noción, digamos, circunda toda la sociedad colombiana. Respecto a lo de los jueces de la JEP, de la Jurisdicción Especial de Paz, me parece que mejor elección no pudieron haber hecho. Ya. O sea, todos tienen una hoja de vida muy importante, en la medida que son defensores de derechos humanos, en la medida que son académicos, en la medida que han estado garantizando de alguna u otra forma los derechos de todos en general, y las víctimas en particular. Entonces a mí sí me parece importante hacer esa alusión, ya que estos magistrados, a diferencia de los que hoy están, digamos, en entrejuicio, a diferencia de un Recaute, de un Bustos, de un Malo, estos
digamos, están en otra tónica. O sea, Yesid Reyes es una persona de cualidades, digamos, creo que pocos en el país la tienen. Igualmente Rodolfo Arango, ¿ya? La territorialización que ha vivido, digamos, Diana Quintero, que ha sido profesora de la Universidad de ICESI en Derecho, también demuestra eso. O sea, la presencia de los territorios, la presencia de mujeres, la presencia de afros, la presencia de indígenas. Todo eso dice, oiga, este tribunal o esta justicia es diferente. Y eso es lo que le tienen miedo los que siempre han asusado la guerra, los que siempre han tenido esa visión de que Colombia se puede manejar como un feudo, ¿no? Los que han garantizado, digamos, que con el despojo y la expropiación y el desplazamiento se enriquezcan más. Entonces, eso es lo que le tienen miedo en últimas, a que los diferentes, a los pensantes, a que la gente idónea llegue a hacer la justicia que en Colombia, digamos, ha estado tan manipulada y últimamente tan entre juicio. Entonces, me parece importante eso. Y si hay que hacer, digamos, esa salvedad desde todos los puntos de vista, desde los medios, desde la academia, desde otro tipo de sectores, desde las redes sociales, de no volver a victimizar a las víctimas, de no revictimizar eso, ¿ya? Entonces me parece importante eso y me parece preocupante lo que Lady dijo ahora. Bueno, se le olvidó pronunciar a Xiomara Balanta, ¿no? Xiomara Balanta... A la presidenta del tribunal, a Patricia Linares. Ahí hay Xiomara más Balanta es para una hablar. representante de víctimas, ¿no? Y además es afro. Y además es muy estudiada, o sea, ahí hay una cosa muy chévere. A mí me llena de especial satisfacción porque es la directora de mi maestría. Ah, eso está muy bien. Yo tengo Y ahí. el 53% de los magistrados son mujeres. Es la primera vez Mire, que hay un un tribunal tema, tiene mayoría de mujeres. Hay un tema muy esperanzador y es que el coordinador del comité de escogencia dijo algo en su pronunciamiento. Fue, no queríamos que la JEP fuera un espejo de la justicia ordinaria. Correcto. Y con eso lo dijo todo. A mí, más que el tema de la oposición que quiera recusar, hacer una y otra, porque no van a tener fundamentos reales para eso, para sacar del cargo a uno de los magistrados, lo que me preocupa más es la lentitud de la institucionalidad para que el tribunal empiece a funcionar. No tanto el pronunciamiento de la Corte Constitucional, porque la arquitectura de la JEP no está en riesgo, pero por ejemplo la ley estatutaria está engavetada. O sea que ya tenemos los magistrados... La tiene engavetada el hijo Rodrigo de una víctima de este conflicto del país. ¿Y por qué? Porque la quería negociar, porque quería negociar esa ponencia y quería él ser el ponente cuando el gobierno ya tenía otro elegido. Así fue la situación. Si nos va bien y logran movilizar el tema, nosotros tendremos jurisdicción especial para la paz por ahí en mayo. Y entonces eso es lo que termina minando también la confianza de una ciudadanía que está expectante porque realmente necesita ver resultados para creer en el proceso. La ley de amnistía, por el contrario, ya está funcionando y ya hay más de 7.000 amnistiados. Entonces la gente dice, bueno, ¿cómo así que salieron que no han dicho absolutamente ni una palabra de verdad? Rito Alejo del Río salió ayer. Totalmente. Uzcategui salió hace 2 meses. Y la JEP todavía en veremos. ¿Por qué? Pero por la paquidermia de la institucionalidad colombiana. Y ahí sí está el verdadero foco de lo que nos tiene a nosotros detenidos en este país. Y es un Congreso realmente politiquero que quiere manejar esto como si fuera la finca. Ese es el problema. Y el otro punto que es el más polémico, que a mí me parece que para todos los que hemos buscado en estas tribunas y a través de nuestro quehacer diario, es que tenemos una corte hoy que va a buscar la verdad y que no tiene intereses políticos, porque no están llegando allá como cuota de nadie. Yo no me imagino a Rodolfo Arango queriendo tapar algo, ni me imagino a Xiomara Balanta queriendo decir una y otra cosa para que esto no se conozca. Si la JEP funciona como tiene que funcionar, vamos a conocer cosas y atrocidades que ojalá la institucionalidad de este país esté preparada para realmente reaccionar. Que es lo que la derecha de este país teme. No quiere que se levante esa alfombra, porque debajo de esa alfombra
hay mucha mancha de sangre, muchísima mancha de sangre. Mucho muerto, mucha Erlendi, tierra. ¿qué necesitan ustedes? O sea, ¿de qué forma les podemos ayudar nosotros como medio de comunicación, como academia, como organizaciones sociales, como organizaciones gremiales? ¿Cómo podemos nosotros poner un poquitico de apoyo al proceso? Bueno, antes de contestarle lo que me pregunta, quiero manifestarle que frente a los magistrados elegidos en la JEP, la única que conozco es a Xiomara, pero es una mujer que, gracias, profe, es una mujer que ha estado trabajando con nosotras allá, en el terreno. Es una mujer que nos metió incluso en una formación 4 años de la San Buenaventura, que lideró, que fue un programa para mujeres en formación en gerencia por la gobernabilidad. Es una mujer que yo feliz cuando la vi a ella, porque pues yo decía, Dios mío, me siento identificada con una de las personas, una persona que uno puede tocar, puede decir como víctima, que hemos podido tener el contacto, trabajar con ella, porque además de su territorio, pues donde ella viene también. Frente a qué espero de ustedes como organización, como academia, ver involucrada, porque a veces yo me he cuestionado mucho y soy una mujer que a diario vive cuestionando muchas cosas, pero cuestionándome, y empiezo por la autocuestión, es decir, cómo yo puedo aportar, qué hago para que Colombia sea, que ratificar lo que Colombia es el mejor vividero del mundo, y es ver involucrada a la academia más en estos temas, ese ejercicio que están haciendo de los foros, de ir a terreno, de visitar, de conocer la situación real de la población, de difundir, de traer el día de mañana, quizás Erlendi hoy está metida en un medio, pero también una víctima que no está en ningún tipo de ejercicio, poder conversar con ella, qué espera, cuáles son sus expectativas frente a todo lo que está jugando el país, cómo la academia no se queda a veces, porque yo sí he criticado mucho a la academia y es ausente porque a veces uno se piensa y uno dice, hay personas que se llenan de mucho conocimiento, pero son las más insensibles frente a algunas situaciones que vive el otro. No hay ningún tipo de solidaridad, simplemente es como usted allá, yo acá, porque yo no tengo nada que ver con su vida, yo pertenezco como a otra élite. Entonces ver cómo se involucra de verdad, de conocer esas dinámicas, ese ejercicio de reconocer esas personas que han sufrido una afectación y que de una u otra manera necesitan el apoyo, porque es la academia quien está formando. Si hoy las escuelas, iniciando por ellas, son indiferentes frente a esta situación que el país está viviendo y seguimos simplemente hablando de una historia muchos años atrás, que quizás nosotros ni la vivimos, no la conocemos y que es importante tenerla dentro de la memoria, pero desconocemos este tipo de problemática que el país está atravesando, es muy complicado. Erlendi, de los cerca de 7 millones de colombianos y colombianas desplazados, ¿tiene usted algún dato de cuántos de esos 7 millones son niños y niñas menores de 15 años aproximadamente? No, el registro no tiene la discriminación, hemos estado mirando el registro, pero lo hace de manera general, 8 millones, ya son 8 millones y algo víctimas del conflicto armado, pero no están en el proceso de la caracterización. Pero tú te atreverías a dar un estimado de que por cada 10 adultos hay 3 niños o hay 4. No, frente a eso sí, como la población, la mayoría de la población que viene víctima del conflicto armado son grupos de familia extenso, uno diría que por cada 2 adultos en una casa hay 4 niños. O sea que podríamos atrevernos, aventurarnos a pensar que de esos 8 millones de colombianos desplazados, mucho más de la mitad son niños y niñas menores de 15 años, es decir, son la cantera del país. Esa cantera nos la vamos a tirar. ¿Cuál es el futuro? Y esa es una obligación que tenemos los ciudadanos que hoy somos adultos, personas mayores, que ya hemos tenido una oportunidad de desarrollarnos. Frente a eso, le pregunto a usted como líder afrodescendiente, ¿son razonablemente optimistas ustedes con respecto a que se logre, por un lado, restitución de tierras de manera real con sus comunidades, y segundo, las posibilidades de inclusión socioeconómica, especialmente para los niños y para las niñas? ¿Son ustedes razonablemente optimistas o no? No. Dígalo con claridad y duro. No somos optimistas en el tema de restitución de tierras.
es complicado cuando con todo este proceso que se inicia sabemos que la mayoría de las personas que hoy están reclamantes de tierras están siendo asesinados. Automáticamente el mensaje que nos manda es, y uno encuentra en las comunidades, yo no quiero, no voy a volver, yo no voy a reclamar, yo no quiero que me maten. Y frente al tema de, la segunda es... Los niños. El tema de la niñez. La inclusión socioeconómica, especialmente para los más jóvenes. Inclusión. Hoy considero que Cali ha abanderado eso. Señor Armitage, considero es una persona con una gran disposición y hay un programa que se está haciendo con el tema de gestores culturales, el tema de esos muchachos de guardas que están haciendo en tránsito, un programa solidario. Yo no voté por Armitage, como yo le decía a él, yo hago parte de ese comité de justicia transicional, pero lo que sí sé reconocer es las acciones positivas que hacen la gente. Hay muchos jóvenes hoy que con esta oportunidad, además, como le dicen, no es empleo, pero es un programa donde los jóvenes de alto riesgo, víctimas, hay muchos muchachos víctimas, muchachos consumidores de spa, de las pandillas que lo han involucrado en ese programa y allí a través de ese programa buscan hacerles una atención psicosocial, meterlos a participar en otras formaciones, capacitaciones, que uno puede conversar. Claro, yo soy víctima y trabajo a diario con ellos y me dicen, Erlendi, ahí uno me decía, hace rato no me robo nada. Entonces algunos muchachos que a raíz de no comer pues empezaron a, como los grupos o las bandas criminales no le piden ningún tipo de formación, sino que usted es apto ya 9, 12 años, usted ya le enseñan a disparar, coja su arma, vaya y mate, porque finalmente a los niños no trasciende frente a las penas. Le dicen y los muchachos así, hoy esos muchachos que se le han brindado la oportunidad dicen de verdad que valió la pena. Lo que yo puedo agradecer en ese caso, y viniendo de un sector tan duro como Llano Verde, que tenemos alrededor de 65 personas asesinadas en un barrio que solo cumplió los 4 años. Van 65 personas asesinadas, de las cuales estas son el 95% jóvenes y un gran porcentaje no cumplen los 18 años. Incluso niños, y ahí tenemos historia de niñas hasta de 6, 10 años asesinadas por cuando se forman los enfrentamientos, allá es complicado. Uno dice, no hay una expectativa, pero además hay pandillas hoy, de los chiquitos de que salen el Príncipe, los Mesa, los Pitbull. Esas pandillas son formadas por niños de 9, 10, 11 años, 12 años, donde cuando uno empieza a llegar, uno dice, pierde la esperanza. Cuando no hay programas que lleguen, y no un lavadero, porque Llano Verde hay que mencionar que Llano Verde es un lavadero de plata. Llano Verde es el paseo de la institución. Todo el mundo llega a todas las instituciones con tantos recursos a Llano Verde y todo lo hacen, son 2.000, son 4.000 millones de pesos y eso ejecuta plata, pero no se ven los resultados en la transformación. Y poniendo a Llano Verde como ejemplo, porque ahí tenemos a Potrero Grande, que también hay un número de porcentaje de jóvenes y todo el mundo conoce la situación, Manuela Beltrán, Puertas del Sol, que se matan con Marroquín, la zona de Ladera, Las Palmas. Todas esas situaciones es complicado, pero cuando no se le apuesta de verdad a luchar y a trabajar con estos jóvenes que la única opción que tienen en las calles, porque la mayoría de padres y madres no tienen un empleo y lo que hace el peladito es salir a la calle y empezar a robar, pero a medida que va creciendo sus delitos van aumentando también porque ya aprenden a hacer otras cosas. Si no se garantiza como mínimo eso, de verdad que yo tengo una gran preocupación como comunidades afro lo he considerado, nosotros estamos en un proceso de exterminio. Porque la mayoría de jóvenes que hay que reconocer en esta ciudad como en el país, que están siendo asesinados también en la comunidad afro. Así es. Bueno, que la paz es desarrollo. El tiempo se nos acabó, amables televidentes. Aquí nos ha dejado un llamado de atención muy claro Erlindy. Ella, como líder de comunidades afrodescendientes víctimas del conflicto interno armado colombiano, nos está mostrando una realidad dura. Yo solamente reitero lo que tantas veces hemos dicho en este programa. El problema de la paz no es un problema de buenos y malos. El problema de la paz colectiva es un problema de inteligencia colectiva. Dejemos de hablar de si somos mejores o peores. Seamos simplemente sensatos e inteligentes. La sociedad humana requiere acciones inteligentes. Ella acaba de decirnos, en un solo barrio de Cali, que tiene menos de 5 años de nacido, 65 jóvenes asesinados, todos niños y niñas menores de 18 años. Cali,
tendrá en este año en sus estadísticas cerca de 1000 asesinatos, la inmensa mayoría jóvenes. No puede ser posible que no entendamos eso los políticos, los funcionarios públicos, los empresarios, los académicos, los dirigentes sociales, los vecinos del común. Si no invertimos en inclusión social y económica, no habrá batallón de seguridad que pare esta violencia. No habrá batallón de seguridad que nos proteja a unos y a otros. Se trata de un ejercicio de inteligencia colectiva, que en lugar de seguir señalando, es que los mataron porque son pandilleros, porque son paramilitares, porque son guerrilleros, invirtamos en incluir especialmente a esa cantera de jóvenes y de niños, que como bien lo dice Erlindy, hoy encontramos en Agua Blanca niños de 8 y 9 años que son parte de bandas. ¿Usted cree, señor empresario, usted cree, señor académico, usted cree, señor jubilado, que ese niño no va a crecer y no va a cumplir 18 y 28 y que se va a volver el jefe de una banda criminal que a usted en la ciudad, usted que mantiene en una urna de cristal, mañana lo puede atropellar o a sus hijos? Por favor, dejemos de darnos golpes de pecho y actuemos con más inteligencia colectiva. Apoyemos la justicia especial para la paz, apoyemos el proceso de aclimatación, de la inclusión de más de 8 millones de colombianos que han sido desterrados y que han sido desarraigados, han sido convertidos en parias en su propia tierra. Piense por un momento cuántos de sus familiares o de sus vecinos hoy son parias aquí en la ciudad, cuando allá en el campo, en los municipios más retirados, eran doña Juana, don José, doña Mónica, don Alberto, es decir, que tenían nombres propios y hoy son simplemente montoneras de gente porque su indiferencia y la mía no nos deja ser un poquito más inteligentes. Buenos días. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía.